de 2.000 millones. Dentro de el análisis Tableau Economic del propio Kelsany, más aún en el sumario que acabamos de hacer, es una exposición muy simplificada del proceso de circulación y reproducción, donde sus límites es consistente y son lúcidos. No se aparta nunca de sus postulados fundamentales, es decir, que solo la agricultura puede producir un excedente y muestra cómo se distribuye este excedente y partes de En el tableu, los millones de libras que los agricultores gastan en artículos manufacturados lo conservan los agricultores y la otra parte va a los propietarios y a la clase estéril. Poco más adelante veremos la importancia de la parte que se apropian en los agricultores. Aunque el tablero opera con cantidades de dinero y compras y ventas, en realidad no se preocupa del proceso del cambio. Su esencia por demás de la forma monetaria la constituye la circulación en especie, y su interés principal se centra en la distribución y reproducción de los valores de uso del Product Net. Los fisiócratas iniciaron un momento de ideas que fue un estímulo poderoso para el desarrollo de una teoría del valor y de la plusvalía como productos del trabajo, que sin embargo no desarrollaron ellos mismos. La atención que dedicaron al problema de cambio del precio produjo resultados de un carácter por completo diferentes. Así, mientras una de sus aportaciones encontró su continuación en Smith y Ricardo, y en una forma giversada en Marx, la otra conduce a las teorías del valor como producto de la oferta y la demanda y como producto de la utilidad. Kelsany, mismo fundador de la escuela, no trató el problema del valor de un modo sistemático. Sostuvo una teoría del precio basada en el costo de producción en lo que respecta a los artículos manufacturados. Ya hemos visto que creía la manufactura incapaz de crear valores nuevos, lo que era sumar valores ya existentes. Cuando se cambian artículos manufacturados, decía que únicamente se cambiaban cosas equivalentes. Del cambio no puede hacer ninguna ganancia. El precio natural de los artículos manufacturados se explicaba por muchos de otros precios, los de los gastos de los productores y los de los comerciantes que llevaban al mercado. Al mismo tiempo, la competencia entre compradores y vendedores fijaría la cantidad exacta de los gastos en que incurrirían los productores. La competencia era un factor muy importante en la explicación del precio. Lo fijaba independientemente de los compradores y los vendedores, aunque estos fuesen movidos por su interés personal y traten de comprar barato o de vender caro. Las mutuas relaciones entre sus actos les obligaban a sacrificar parte de sus intereses. Ninguno podía actuar completamente a su voluntad. Sin embargo, el papel de la competencia tenía su desarrollo completo en relación con los factores subjetivos que actuaban en las mentes de compradores y vendedores. La importancia que se concedió a las competencias como determinante del precio iba dirigida a resolver el problema que nace de la consideración de las estimaciones de compradores y vendedores. Kelsany adquiría que las valuaciones de los individuos tenían alguna relación con el cambio, proporcionaban el motivo de este, pero no influían en las condiciones en que se realizaban. Estas las fijaban una especie de estimación o evaluación general independiente de las valuaciones de las partes individuales. Turgot, que fue el más maduro y políticamente el más importante de todos los fisiócratas, fue aún más lejos al introducir cierto dualismo en la teoría del valor y del precio. No se apartó del principio fisiocrático principal, según el cual solo el trabajo agrícola puede crear un excedente, pero en uno de sus escritos por lo menos concedió un lugar importante a los elementos subjetivos en la determinación del valor de cambio. Hizo una lista de los diferentes factores de un individuo, tiene en cuenta al formarse un juicio sobre el determinado bien, la capacidad de dicho bien para satisfacer una necesidad,
la facilidad con la que se podía conseguir su escasez y otras consideraciones formaban un conjunto lo que él llamaba el valor estimativo de un bien, de la capacidad de dicho bien para satisfacer una necesidad, la facilidad con la que se podía conseguir su escasez y otras consideraciones formaban un conjunto lo que él llamaba el valor estimativo de un bien, del cual se derivaba su valor de cambio. A este último lo llamaba Turgot, el valor apreciativo, y decía que estaba determinado por el promedio de los valores estimativos de las partes que intervenían en el cambio. Turgot estableció un vínculo un tanto flojo entre esta teoría del valor de cambio y la de la función del trabajo, pues decía que un individuo aplicaría parte de su trabajo a obtener los artículos que necesitaba de acuerdo con su evaluación de ellos. Esto parece un razonamiento circular, pero tiene cierto parecido con la relación entre la evaluación subjetiva y el costo de producción que desarrolló más tarde la escuela subjetivista en la teoría del costo de oportunidad. Las inconsecuencias manifestadas en la explicación del valor dada por los fisiócratas se debieron a que si bien hacían del trabajo el único creador del excedente, considerando el valor en este respecto solo como el valor de uso, y así cuando tuvieron que examinar el cambio, se vieron obligados a adoptar una explicación diferente. La teoría del valor de cambio, sin embargo, no era la parte más importante del sistema fisiocrático. Su filosofía política y sus preceptos de política práctica derivaron los fisiócratas del concepto de produit net, puesto que la agricultura era la única que producía un excedente. Las medidas mercantilistas de Colbert, derivadas a fomentar la industria, eran inútiles y contra ellas lanzaron los fisiócratas su grito de guerra de laissez-faire. La industria no creaba valores, solo los transformaba y ninguna reglamentación de esta transformación podía añadir nada a la riqueza de la comunidad. Sin embargo, la industria y el comercio debían quedar libres de toda contribución. La única rama de la producción a la que en justicia debían imponérsele contribuciones era la que creaba valor, es decir, la agricultura. Imponer contribuciones a la industria era imponerle a la tierra de un modo indirecto y por tanto antieconómico. La máxima financiera de la fisiocracia era un impuesto único sobre la tierra. Estas opiniones estaban incorporadas en un sistema complicado, el cual se dedicaron muchos libros. El propio Quesnay escribió una de las principales exposiciones del mismo. El concepto principal de este sistema era el del orden natural. Según los fisiócratas, la sociedad humana se regía por leyes naturales, que no podían nunca ser modificadas por leyes positivas del Estado. Dichas leyes, establecidas una provincia bondadosa para el bien de la humanidad, estaba tan claramente manifiesta que bastaba un poco de reflexión para descubrirlas. Quesnay parece haber pensado que no basta la reflexión, pues proponía que se enseñase el orden natural, ocupando posiblemente su tableu en su lugar importante. En esa enseñanza, los aspectos esenciales del orden natural eran el derecho a disfrutar de los beneficios de la propiedad, el derecho a trabajar y el derecho a la libertad compatible con la libertad de los demás a perseguir su interés personal. El orden natural fue una anticipación de utilitarismo en una época en que las circunstancias económicas y políticas no estaban aún maduradas para él. Este hecho explica las contradicciones del sistema fisiocrático en sí mismo y de las conclusiones teóricas y prácticas que de él se sacaron. La actitud fisiócrata hacia la tierra tiene un aire casi feudal, reforzado por su apasionada defensa de la propiedad territorial, pero como se considera la tierra como la única fuente de riqueza, la conclusión práctica era contraria al interés de los terratenientes, o sea, el impuesto único. Pero al igual, para los fisiócratas, el propietario de la tierra se había convertido ya en un capitalista, que empleaba trabajadores. Esa evolución se ve particularmente clara
en los escritos de Thorwood, que en consecuencia se anticipaban a la subsiguiente evolución de la industria capitalista. Sin embargo, Stuart demostró que el excedente creado por el cultivador del suelo era el único fondo del que se podía obtener una subsistencia antieconómico. La máxima financiera de la fisiocracia era un impuesto único sobre la tierra. Estas opiniones estaban incorporadas en un sistema complicado, el cual se dedicaron muchos libros. El propio Quesnay escribió una de las principales exposiciones del mismo. El concepto principal de este sistema era el del orden natural. Según los fisiócratas, la sociedad humana se regía por leyes naturales, que no podían nunca ser modificadas por leyes positivas del Estado. Dichas leyes, establecidas una provincia bondadosa para el bien de la humanidad, estaba tan claramente manifiesta que bastaba un poco de reflexión para descubrirlas. Quesnay parece haber pensado que no basta la reflexión, pues proponía que se enseñase el orden natural, ocupando posiblemente su tableo en su lugar importante. En esa enseñanza, los aspectos esenciales del orden natural eran el derecho a disfrutar de los beneficios de la propiedad, el derecho a trabajar y el derecho a la libertad compatible con la libertad de los demás a perseguir su interés personal. El orden natural fue una anticipación de utilitarismo en una época en que las circunstancias económicas y políticas no estaban aún maduradas para él. Este hecho explica las contradicciones del sistema fisiocrático en sí mismo y de las conclusiones teóricas y prácticas que de él se sacaron. La actitud fisiócrata hacia la tierra tiene un aire casi feudal, reforzado por su apasionada defensa de la propiedad territorial, pero como se considera la tierra como la única fuente de riqueza, la conclusión práctica era contraria al interés de los terratenientes, o sea, el impuesto único. Pero al igual, para los fisiócratas, el propietario de la tierra se había convertido ya en un capitalista, que empleaba trabajadores. Esa evolución se ve particularmente clara en los escritos de Thorwood, que en consecuencia se anticipaban a la subsiguiente evolución de la industria capitalista. Sin embargo, Stuart demostró que el excedente creado por el cultivador del suelo era el único fondo del que se podía obtener una subsistencia. Los demás natural fue una anticipación de utilitarismo en una época en que las circunstancias económicas y políticas no estaban aún maduradas para él. Este hecho explica las contradicciones del sistema fisiocrático en sí mismo y de las conclusiones teóricas y prácticas que de él se sacaron. La actitud fisiócrata hacia la tierra tiene un aire casi feudal, reforzado por su apasionada defensa de la propiedad territorial, pero como se considera la tierra como la única fuente de riqueza, la conclusión práctica era contraria al interés de los terratenientes, o sea, el impuesto único. Pero al igual, para los fisiócratas, el propietario de la tierra se había convertido ya en un capitalista, que empleaba trabajadores. Esa evolución se ve particularmente clara en los escritos de Thorwood, que en consecuencia se anticipaban a la subsiguiente evolución de la industria capitalista. Sin embargo, Stuart demostró que el excedente creado por el cultivador del suelo era el único fondo del que se podía obtener una subsistencia. Los demás miembros de la sociedad, una vez que el agricultor había producido el excedente, éste podía realizar a comprar el trabajo de otros, y los que trabajaban en la industria se convirtieron en asalariados del agricultor. Al igual, los propietarios se diferencian de los agricultores cuando toda la tierra disponible ha pasado a ser de propiedad privada. Los que no poseen tierra se convierten en trabajadores asalariados, y ya como asalariados de la industria, ya de los propietarios de la tierra. En este último caso, los propietarios dejan de cultivar sus propias tierras, trabajan para ellos obreros salariados.
El salario del trabajador, dice Turgut, será determinado por la cantidad de subsistencia que necesita, pero la generosidad de la naturaleza le dará más que eso, y el excedente será la renta del propietario. Con esta renta se lleva a cabo la acumulación, el capital está creado y se hacen habituales los adelantos para el progreso de la industria y para el